Hermanos, bueno, como todos hemos oído y escuchado, estamos recordando este evento que hace casi 500 años sucedió en Europa, y gracias al mover de Dios en el corazón de las personas hoy podemos llegarnos a la palabra y leerla en nuestro idioma, podemos compartir nuestra fe y salimos de esa etapa de la historia donde vivíamos en la oscuridad y ahora somos libres por la palabra de Dios. Pero siempre me gusta predicar de la palabra, porque es lo que venimos a escuchar, la palabra. Y la palabra fue un hecho muy importante en el tiempo de la Reforma. Como vieron en el video, tristemente cristianos participan de Halloween, incluso iglesias hacen eventos donde se disfrazan los niños de Pablo, de Pedro, de Jacob, de Moisés, de diferentes personajes de la Biblia. Pero anyway, de todas maneras están recordando y celebrando algo que no tiene nada que ver con nuestra fe. Simplemente es enseñarles a los niños que gracias a la sangre derramada, gracias que muchos hombres fueron allí quemados vivos, mujeres y niños fueron descuartizados por leones, mujeres y hombres fueron tirados sobre planchas quemadas, ardiendo en fuego, solamente por no negar que la salvación es solamente por la fe. Hoy nosotros tenemos la bendición de poder seguir predicando el mismo evangelio. Y como decía, hay que ser radical como es Jesús. Enséñale al niño la palabra de Dios, que es la que va a permitir que nunca se aparte de ella. El apóstol Pablo cita aquí en la carta de los Gálatas a Habacuc. Pero el motivo por el cual Pablo cita a Habacuc es para más o menos hacer una comparación en el tiempo de Habacuc con el reinado de los babilonios o los caldeos, con también el momento en que están siendo perseguidos la iglesia primitiva por los fariseos o los judaizantes. Y Pablo cita a Habacuc, y Habacuc vivió en la época del rey Joacim, y fue una época difícil para el profeta. Él presenció a los profetas de Judá. Sabemos que en este tiempo el reino estaba dividido y él profetizó para Judá. Pero si nos damos cuenta, en muchos libros de la Biblia, los profetas principalmente, ellos llevaban el mensaje de Dios para el pueblo. Ese era el trabajo del profeta. Cuando uno revisa el libro de Habacuc, es diferente. Prácticamente es el profeta que está llevándole a Dios las quejas del pueblo, los conflictos que el pueblo está viviendo. Y la pregunta que hace el profeta dentro del libro es: ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué Dios no hace nada a favor de lo justo? ¿Por qué si el justo vive por la fe, vemos que el malvado prospera y el justo no prospera? ¿Por qué Dios permite que los caldeos, los babilonios, vengan y invadan nuestra nación y destruyan nuestra nación? ¿Por qué? Pregunta el profeta. ¿Por qué pareciera como que la gente malvada tienen el control del mundo y el mundo se pone debajo de sus pies? Este versículo, Gálatas 3:11, es un versículo que ha inspirado a los grandes hombres de Dios. Desde Martín Lutero, al leer las Escrituras, lo inspiró a entender que a pesar de la corrupción del Imperio Romano, podía realmente encontrar la salvación para su alma y la paz para su alma a través de la fe. Que no era pagando las indulgencias, no era pagando por el perdón de los pecados, no era por sacar las almas del purgatorio, no era por las buenas obras. Él, a través de la palabra, leyendo la palabra, descubre Gálatas 3:11, Romanos 1:17, Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Y eso es lo que creemos como iglesia. Eso es lo que proclamamos como iglesia. Solamente por la fe en Jesucristo. El profeta habla dentro de su libro el fracaso de la cosecha dentro del pueblo de Dios. También habla que se están devastando las crías de los ganados. Y eso para Israel representaba mucho. Sin ganados y sin cosecha, Israel, Judá desaparecería. Pero en medio de esta tragedia, producto de la invasión de los babilonios y los caldeos, en ver que la cosecha se estaba echando a perder, en ver que ya no había en los corrales ganado,
El profeta, inspirado por Dios, sabiendo que el justo por la fe vivirá, él no confió en la circunstancia, él confió en el Dios que controla cada circunstancia. Por tanto, la iglesia de hoy debe tener la misma esperanza. No importa que el mundo pareciera que está tratando de controlar el mundo, la filosofía. Aún mismo Halloween es una de las fiestas más importantes de esta nación. Es la fiesta donde más dinero invierte en cristianos y no cristianos, donde hay un gran provecho económico para la economía de este país. Aunque pareciera que la iglesia está acorralada y en un rincón donde no puede hacer, el justo sigue confiando en la fe que Dios le ha regalado en el Dios Todopoderoso. Habacuc le pregunta a Dios en su lucha por responderle al pueblo: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué vemos que los caldeos, los babilonios destruyen nuestro ganado, destruyen nuestras cosechas, se llevan presos a nuestros hijos y a nuestras esposas? Dios le responde al profeta: aunque pareciera que el malvado prospera, no es así. El camino del malvado es la destrucción. Yo uso aún el mal para corregir a mi pueblo, pero aún el mismo mal que ellos usan contra mi pueblo es el mismo mal que yo voy a usar para destruirlos a ellos. Dios es un Dios que está vivo. Es un Dios que tiene el control de todo lo que ocurre. Aunque no veamos los propósitos de Dios, Dios tiene un propósito aún en medio de la maldad, aún en medio de la corrupción en que hoy vivimos, como vivió también el profeta Habacuc. Dios tiene el control de todas las cosas. Aún hoy que el mundo está confundido, los cristianos están confundidos. ¿Debemos celebrar Halloween o no debemos de celebrar Halloween? ¿Debemos de ingerir alcohol o no debemos de ingerir alcohol? ¿Debemos realmente de creer que la palabra de Dios es válida para el tiempo de hoy o es algo arcaico, algo antiguo, algo que es irrelevante? Aún en el tiempo de hoy, dentro del pueblo de Dios, se discuten estos temas, cuando están tan claros dentro de la palabra de Dios, que el justo debe de vivir por la fe, por la fe. Y hay dos cosas que quiero compartirle sobre este pasaje. El apóstol Pablo, cuando incorpora el pasaje de Habacuc en el libro de Gálatas, está tratando de desafiar a las iglesias de Asia para que ellos tomen una decisión. Y Pablo habla que hay dos alternativas para el ser humano, no hay más alternativas. ¿O realmente crees en la palabra sencilla de Dios que ha sido relevada y que es verdad y que está basado en el evangelio, en lo que Cristo hizo por nosotros? ¿O no la adoptas o la rechazas? ¿O no es válido lo que Dios ha hecho, sino es lo que yo puedo hacer para buscar a mi Dios y poder prosperar dentro de este mundo? Y depende de nuestras convicciones, nosotros optamos. Día a día estamos en esa tensión en que si yo decido por la palabra de Dios o yo opto por lo que va opuesto a la palabra de Dios. El justo debe de entonces entender que hay un solo camino: vivir por la fe. El justo debe de vivir por la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es adoptar, es creer que esta es la palabra de Dios, donde revela los grandes hechos de Dios para redimir al mundo escogido por Dios, y que debemos creer la palabra y vivir a través de la palabra. Y eso es un desafío. Es un desafío constantemente optar por la verdad de Dios. Optar opuesto a la verdad de Dios. Y hoy vivimos en esa disyuntiva, en esa lucha interna dentro de nosotros mismos. Por tanto, mi fe está basada no en lo que hacían los caldeos en el tiempo de Habacuc. Mi fe no estaba basada en lo que hacían los judaizantes en el tiempo de Pablo. Nuestra fe en todas las épocas está basada en lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, que no solamente ha muerto, sino que se ha levantado de entre los muertos. Pablo nos habla que el justo debe de adoptar la fe como parte de su vida.
No es solamente en algunas circunstancias y momentos. El justo debe de vivir. Es un estilo de vida. El justo debe constantemente mostrar en quién tiene puesta su fe. En la filosofía del mundo, en los gobiernos del mundo, o debe estar en la sencilla palabra de Dios, pero a la misma vez es pulsante, como una espada de doble filo que penetra en nuestro corazón y descuartiza nuestros ídolos y saca fuera nuestros ídolos para que mueran a través de la palabra de Dios. Y solamente pueda ser entronado en nuestro corazón el único Dios verdadero y vivo, el Dios de Jesucristo. Cuando uno ve en el libro de los Hebreos, donde también coloca este pasaje, el justo debe de vivir por la fe, nos damos cuenta que también nos da una lista de héroes de la fe, que creyeron simplemente en la palabra de Dios. No hay otra explicación. Solamente porque Dios lo dijo, nosotros obedecemos sin cuestionar la palabra. Ellos se apoyaban únicamente en lo que Dios dijo que ellos debían hacer y creer y vivir. Por ejemplo, Moisés se encontraba allí en Egipto. Moisés tenía esas dos alternativas. O sigo en las comodidades de Egipto, en la sabiduría de Egipto, o opto solamente por aquel momento en que Dios me apareció en la zarza y me dijo, te voy a enviar para que saques a mi pueblo de Egipto. Él no tenía ningún antecedente. Él solamente creyó lo que Dios había dicho, no lo que él estaba viendo. Porque si no hubiera escogido por la comodidad de Egipto. Y él, como Abraham, salieron de la tierra solamente poniendo su mirada en Dios, en el invisible. Es lo único que ellos tenían, lo que Dios había revelado a sus vidas y que era el propósito por el cual los estaba sacando a uno de Egipto, a otro de Ur de los Caldeos, siguiendo en fe lo que solamente Dios había dicho. El justo debe de vivir por la fe. No hay otra razón, no hay otra causa. Pero no obstante, muchas veces nosotros no vivimos por la fe. Necesitamos realmente todo muy seguro, todo muy confiable, todo que realmente me garantice algo para entonces yo moverme y vivir en esa circunstancia. Pero la fe es eso, es no tener la seguridad. Es no saber lo que va a pasar, pero sí tener la convicción de que Dios lo controla todo. Y Él tiene el poder para realizar todas las cosas. ¿Cómo sabemos eso? A través de la palabra de Dios. Cuando Pablo habla del justo por la fe vivirá, no solamente es creer que Jesucristo es el sustituto nuestro en la cruz del Calvario. Es adoptar esa fe basado en lo que Cristo ha hecho y ha resucitado como parte de mi vida. Tengo que construir mi vida sobre mi fe. Aunque usted no quiera, usted construye su vida sobre algo. Aunque no quiera. Si usted participa en Halloween, usted está construyendo en su fe sobre algo que usted cree que no es malo, que es correcto. Y por el temor de no explicarle a su hijo por qué no debe hacerlo, usted lo acepta. Pero la vida nuestra debe ser basado en lo que nosotros creemos, no en lo que el mundo nos quiere imponer o convencer de una fiesta muy linda de niños. ¿Sabe cuántos adultos murieron para que hoy usted pudiera vivir por la fe? Primero fue Cristo y después los grandes hombres de Dios que estuvieron dispuestos a morir por causa de la verdad de Cristo. Por tanto, nuestra salvación tiene un precio. Nuestra fe tiene un valor. Y no podemos pisotear nuestra fe solamente por estar bien con el mundo. Incluso el mismo Hebreo dice, la fe que Dios nos ha dado, nos ha regalado a través de Cristo, no deben abandonarla. No es para agradar al mundo, es para agradar a Cristo. Debemos construir entonces nuestra vida en nuestra fe. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento lo hicieron, solo apoyaron su vida y su caminar en lo que Dios había dicho. Y punto, nada más tenían. Hoy nosotros tenemos toda la revelación de Dios, 66 libros. Ellos iban viviendo los libros de Dios.
Ellos iban viviendo la revelación de Dios y le creyeron a Dios. Con más razón nosotros que tenemos toda la revelación debemos de vivir con más convicciones que ellos. Porque ellos no vieron la cruz. Ellos confiaron en el Mesías que moriría en la cruz. Nosotros ya estamos garantizados por lo que Dios ha hecho en la cruz y por eso podemos decirle al mundo, no, basta ya. Somos diferentes. Nadie sabe que se celebra el 31 de octubre. Halloween. Si no, salga afuera y pregunte a todo el mundo. Halloween. Hasta cristianos ignoran de dónde vienen. Ignoran el sacrificio de hombres y mujeres que murieron, hermanos. ¿Usted quiere probar el dolor? Venga, que lo voy a quemar vivo. ¿Usted quiere que lo queme vivo? Para que usted se recuerde cuánto costó que llegara hasta nosotros hoy la fe solamente por la gracia de Dios y no por las obras. Para esta época en que estaban los israelitas en Egipto, ellos estaban esclavizados. Ellos no tenían la bendición que tenemos nosotros. Se encontraban allí y Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que sacara a mi pueblo de la esclavitud. Moisés le creyó a Dios. Hoy Dios también nos dice, el mundo vive en esclavitud y somos nosotros los nuevos Moisés, que tenemos que vivir y creerle a Dios de que Él trae libertad al ser humano. No se puede redimir Halloween como una autora cristiana escribió un libro redimiendo Halloween. Yo no he visto al diablo convertirse todavía. Y cuando no me lo presenta, para entonces decir, wow, creo en Halloween. Somos redimidos nosotros de no participar de las tinieblas, porque Él nos sacó de las tinieblas para vivir ¿dónde? ¿En las tinieblas? En la luz de Cristo. Entonces no somos parte de las tinieblas, como decía el video, de la muerte, de religiones totalmente opuestas a Dios, que hoy se han convertido en festividades inocentes. Pero ¿por qué ellos no celebran el día de la Reforma? ¿Y por qué celebran el día de Halloween? ¿Por qué no se visten de Martín Lutero y se queman vivos? ¿Por qué no se queman vivos? Por causa de su fe. Debemos entonces ver que siempre la persecución ha estado y se ha revelado dentro de la Biblia. Y han habido hombres que han permanecido viviendo por la fe. Leía esta semana la experiencia de Daniel con sus dos hermanos en el libro de Daniel capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor los tira dentro del horno. Fueron experiencias difíciles, tenían dos opciones: o sigo adorando al Dios de Nabucodonosor o solamente adoro al Dios de Israel. Y dijo, no, yo no voy a adorar a tu Dios. Si quieres tirarme, tírame, pero mi convicción está puesta en que si Dios quiere, me libra. Y si no me libra, sigo amando a Dios. Y así le dijo Daniel, y así lo tiró Nabucodonosor en su orgullo. ¿Y sabe qué? Cuando miró así, dijo, pero no echamos tres. ¿Y qué hace uno cuarto por ahí que parece un hombre? El Cristo estaba con ellos en el horno. Y lo sacó del horno. Pero eran jovencitos, no eran adultos. Entonces, ¿por qué los jóvenes no pueden ser como Daniel? ¿Por qué? Porque no viven por la fe. Porque no tienen una fe puesta en Cristo. Aunque vienen a la iglesia, aunque cantan, aunque salen, hacen muchas cosas. Pero cuando el joven, que no tiene que ver la edad, vive por la fe, dice no al mundo que no tiene su fe. Eso no es asunto de edad, es asunto de convicción. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Por qué fe estoy viviendo? En una ocasión también Pilato desafió a Jesús y le dijo, ¿sabe Jesús? Yo tengo la autoridad. Si yo quiero, yo puedo llevarte a la cruz. Si quiero, puedo eliminarte de la cruz. Y Jesús le dijo, qué tonto tú eres, muchachito. Porque no era romano, era cubano. Y le dijo, qué tonto tú eres, muchachito.
tú no sabes que la autoridad que tú tienes te la ha dado mi Padre. Y te la ha dado para que me lleves a la cruz. Y ha usado un hombre para que me traicione y te traiga delante de ti. Aún la maldad de Pilato está bajo el control de los designios de Dios para que nosotros tuviéramos la fe como un regalo de Dios. Entonces costó, tuvo un precio. No fue, aunque es gratis para nosotros, Dios tuvo que pagar un precio. Darle la autoridad al malvado para llevarlo a la cruz. Pero para no quedarse en la cruz, para resucitar, para que tú y yo pudiéramos vivir en la fe y por la fe en Cristo Jesús. Los hijos de Dios pasamos por pruebas, por tentaciones, por situaciones donde muchas veces nos preguntamos quién tiene el control. Pero como Habacuc, aunque no hay ovejas en nuestros corrales, aunque la cosecha no se está dando, yo seguiré viviendo por la fe. Seguiré confiando en Dios. Pero nosotros muchas veces en esta cultura que nos ha programado con toda la comodidad que debemos de tener, debemos hacer nuestra pregunta. ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué está pasando con nuestra fe? Yo creo que la respuesta también está en una pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de tu fe? ¿Estás dispuesto a pagar el costo de vivir por la fe? Y es la que tú tienes que hacerte delante de Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de vivir por la fe? Los primeros cristianos también se enfrentaron a la misma alternativa. O vivo por la fe o rechazo la fe. Y cuando eran tomados como prisioneros por el imperio y por los judaizantes, principalmente por el imperio de Roma, los obligaba a retractarse. Si tú dices que el César es el Señor de tu vida y es Dios, ¿sabes qué? Vas a salir de la cárcel. Pero yo decía, no puedo retractarme. Es que el César no es Dios, ni es el Señor de mi vida. Y tal vez en nuestra cultura hoy no significa tanto, pero ser Señor en el tiempo bíblico es que Él es tu dueño y tú eres su esclavo y que Él puede hacer contigo lo que le da la gana. Y dice, no, el César no va a hacer conmigo lo que le da la gana, solamente Cristo va a hacer lo que le da la gana con mi vida, porque es el único Señor de mi vida. Y se negaban a confesar que el César es Dios. Decían, ¿sabe por qué no nos podemos negar que Jesús es el Señor y no el César? Porque nosotros hemos entendido que vino Dios a través de un hombre que nació en Belén en la pobreza, que fue a la cruz y murió y resucitó y está vivo en medio de nosotros. Y nosotros somos testigos de esa resurrección. ¿Cómo voy a negar que Cristo no está vivo y que no es el Señor? ¿Solamente porque me quieres echar a los leones o al fuego? El justo por la fe vivirá. Hoy a veces la iglesia no cree mucho de estas cosas. A veces nos llaman que fanáticos somos nosotros, ¿no? Pero bendito Dios por los fanáticos. Estuvieron dispuestos a morir por su fe en Cristo. Lo segundo que habíamos hablado, estamos hablando, ahí debe estar depositada mi vida. Debo edificar la vida de mi familia. Mi propia vida debe estar edificada sobre la fe, la única fe, que es un regalo de Dios y que se apoya y se consolida día tras día a través de leer la palabra, como Pablo dice en el versículo 10. Todos los que viven por las obras de que demanda la ley están bajo maldición. Y eso es lo que Habacuc pudo entender, que no es los caldeos ni los babilonios los que están controlando el mundo. Dios va a destruir a los caldeos. Están bajo maldición porque están en contra del pueblo de Dios. Y todo el que se levanta en contra del pueblo de Dios, dice a Pablo, que está bajo la maldición, bajo el juicio de Dios. Y estar en la ley en el tiempo de hoy, para nosotros que no somos judíos, es estar en las cosas de este mundo.
en la filosofía de este mundo. Estás bajo la maldición de Dios, no bajo la bendición de Dios. O amas a Dios o lo odias. No hay otra alternativa. O te apegas a la palabra o desprecias la palabra de Dios. No hay términos medios. No puedes estar disfrazado de Carabela y de Moisés por el otro lado. Disfrázate de Carabela de arriba abajo si así tú decides y es tu juicio. Pero si decides no vestirte de Carabela, estás bajo la bendición de Dios. Pero hoy queremos tener dobles disfraces. Voy a la iglesia, me visto de cristiano, pero después mañana estoy en la fiesta de Halloween. Jesús nos dice, no temas a la espada que puede matarte. Más bien Jesús nos dice, enfócate en mí. Es cierto que Jesús en Juan 17 dice, no quiero que salgan del mundo, quiero que estén en el mundo, pero ten un enfoque correcto del mundo. El mundo no cree en mi palabra, el mundo no me ama a mí, pero te he dejado en el mundo para que tú seas la verdad mía reflejando allí en el mundo. Para que te vean viviendo cuál es tu fe. Y no solamente es para nuestra salvación, lo dice Pablo, el justo por la fe va a vivir. Es justo porque hemos sido justificados, no por las obras, sino por la fe, que es un regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Por eso vivir por la fe no es difícil, porque ya tenemos la fe y tenemos la bendición. Dice Pablo al terminar en el versículo 14, tenemos la promesa hecha a Abraham. Tengamos el correcto enfoque del mundo entonces. Preguntarnos cada mañana, así como fíjense en el gran amor que nos ha dado el Padre, tenemos que cada mañana levantarnos y decirle, Señor, que mi vida sea controlada por tus principios de comienzo a fin del día. Porque tengo que enfrentarme igual a las mismas presiones que se enfrentaron Daniel, Moisés, Abraham, Pablo, las mismas presiones que se enfrentó Lutero, Martín, Hughes, Wesley. Todos se enfrentaron a tentaciones y siempre estaban en esa prerrogativa. O amo a Dios o odio a Dios. Acepto la palabra o rechazo la palabra. O sigo viviendo en el mundo o vivo en el mundo siendo como Cristo vivió en el mundo. Estoy sometido realmente a la palabra de Dios. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por causa de Cristo. Todos los que viven por las obras de la demanda de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito sea quien que no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Todo lo que es opuesto a Dios está bajo el juicio de Dios. Dice Pablo eso. Todo lo que es opuesto a Dios está bajo el juicio de Dios. Y cualquier festividad, cualquier día, cualquier celebración, si es opuesta de Dios, ¿qué cómo está? Dice Pablo, está bajo maldición. Pero ¿sabe qué? Tú no lo crees, porque saliste de la fiesta a las 2, las 3 de la mañana, tal vez llena de alcohol de arriba abajo, y no llegaste a tu casa y no te pasó nada. Y piensas que no existe Dios, que nada te va a pasar. Pero dice Habacuc, llegará el momento en que Dios destruirá a los caldeos. Llegará el momento en que el juicio de Dios caerá sobre tu vida. Porque no estás viviendo por la fe, sino estás viviendo opuesta a la fe que tenemos de tener en Cristo Jesús. El imperio de Roma y los judaizantes del tiempo de Pablo pensaban que estaba bajo el control de todo. Podían destruir la iglesia de Cristo, pero dice el salmista en el Salmo 37:35, he visto al déspota y al mamado entenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrar. El fin del malvado, dice Habacuc, ya está sellado, es la destrucción. El principio entonces que aquí nos está enseñando Habacuc y el apóstol Pablo es que Dios está sobre todas las cosas. Los judaizantes pueden destruir el evangelio, aunque dicen que hay otro evangelio. Y hoy tenemos otro evangelio, no cabe duda. Los cristianos tienen otro evangelio. Es un evangelio que nada es pecado,
Cristo murió por mí en la cruz, soy perdonado y no importa lo que yo haga, yo puedo ir y delante de Dios será aceptado. Es cierto que somos aceptados, pero el Evangelio cambia nuestras vidas. El Evangelio cambia nuestras vidas porque el Evangelio no está en lo que yo hago en mi vida moral ni religiosa. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario y eso se aplica en mi vida y cambia mi vida. El Evangelio, dice Romanos, que es poder, es dinamita de Dios para destruir todas las estructuras mentales, filosóficas y de creencia en mi propia mente. El Evangelio es poder que emana desde la cruz, pero de la resurrección también. Han pasado muchas naciones a través de la historia donde el mundo ha apoyado su confianza en ellos. Los egipcios, los asirios, los sirios, los griegos, los babilonios, los medos persas, los romanos, Alemania, el comunismo, todo ha desaparecido y la iglesia presente, continúa. Nadie ha podido destruir la iglesia. Y todos esos reinos estaban en contra de la iglesia y no han podido destruir la iglesia. Ni podrán destruirla porque la iglesia está sobre la roca inconmovible, que es nuestra fe en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios que está vivo. Y que cambia y que transforma nuestras vidas. Yo sé que hay cristianos que no creen esto, que no ven nada de participar en estas festividades. Es más, posiblemente muchos irán en rebeldía el lunes con sus planes porque ya invirtieron su dinero en sus trajes. Y ya le dijeron a los niños que hay que ir a las festividades. Y no van a cambiar. Porque no es justo. Y no vive por la fe. El que ha sido justificado por Cristo solo vive por la fe. Su vida está arraigada en la fe. Se levanta su vida sobre la fe que está puesta en Cristo Jesús. Nuestros enemigos serán muchos y se amotinarán contra nosotros. Dice la palabra. Pero ninguna de sus espadas que se forjen podrán destruirnos ni dañarnos. Aún los que no creen un día tendrán que confesar. Aún aquellos que son tibios y Dios tiene que vomitarlo de su boca. Aún aquellos que están con doble disfraz, por un lado de Cristo y por otro lado del mundo. Dice Pablo en el Filipenses 2:10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aún nuestros enemigos tendrán que confesar como Nabucodonosor, el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Adoren ahora al Dios de Daniel, porque nos ha demostrado que Él tiene el control y que nada que se levante en contra de la iglesia puede prevalecer ni destruir a su pueblo. Tenemos toda la certeza. Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 3:13, también nos dice, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Esa es nuestra esperanza. Vendrá un día donde veremos la destrucción de aquellos que se han opuesto al Evangelio. Y no por un gozo de venganza, sino por un gozo de nuestra fe que ha sido puesta en Cristo Jesús. Dice la palabra que la ciudad de Dios descenderá y los justos entrarán en ella. Depender de las obras, dice Pablo, es depender de uno mismo. Vivir por la fe es depender de Dios. Las obras nos maldicen. La fe es el cumplimiento de la promesa. Abraham vivió por fe. Es el padre de la fe. Porque le creyó a Dios, aun cuando no tenía toda la revelación, solamente lo que Dios le dijo. Abraham, sube al monte de Moriah, ve allí con Isaac tu hijo y ofrécelo en sacrificio. No tenía otra palabra que solamente la palabra que Dios le había dicho. No había otra razón por la cual ir a sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, el único hijo que tenía. Que Ismael no era el hijo de la promesa. Y él fue al monte a ofrecer el sacrificio. Y él no confió ni en él mismo, ni en el holocausto que él llevaba, que era su propio hijo. El Señor proveerá.
Él va a ofrecer el cordero que va a ocupar el lugar de Isaac. Y es Cristo el que ha ocupado nuestro lugar en la cruz. Para que tú y yo tengamos fe y podamos vivir por fe y fundamentar nuestra vida en esa fe. Cada día tenemos que hacer como Abraham, confiar en su palabra. Aunque no entienda que no hay ganado en mi rebaño, aunque la cosecha se me está echando a perder, con todo yo confío en el Señor, porque yo vivo por la fe puesta en Él. Quiero darte 5 cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Si de verdad estamos viviendo por fe, si realmente somos justos delante de Dios, o todavía seguimos pegados a la ley que nos tiene maldecido y controla nuestros corazones. Hay 5 cosas que deben verse en la vida de un justo. Es la adoración, es el diezmar, es el servir y es el proclamar las buenas nuevas. Cuando usted viene a adorar cada domingo o cada día de la semana, usted está declarando públicamente que realmente ha venido a exaltar la majestad de la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario, y que ahora vive un Dios tan poderoso en usted que usted viene a exaltarlo de tal manera que hasta los cielos tiene que llegar su alabanza. El justo, si vive por la fe, no puede callar las alabanzas, tiene que gritárselas a Dios. Cuando el justo vive por la fe, no deja que las piedras hablen por él. Él calla las piedras. Mi boca tiene que abrirse en alabanza a mi Dios. Segunda cosa, ¿por qué debemos entonces de dar nuestros diezmos al Señor? Eso habla de nuestra confianza, de que todo lo que tenemos depende de Él. Y no hacemos estas cosas para ganarme el favor de Dios, para ganarme que Dios me pague, me retribuya lo que yo le estoy dando. No, es una muestra de gratitud, de dependencia de mi fe puesta en Él. De que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, pero somos tacaños. No damos, no somos bondadosos, pero decimos que vivimos por fe. El que vive por la fe se desprende de todo lo que tiene, porque todo lo ha hecho Cristo para bendecirnos. Dice Pablo que somos ricos. Pero ¿por qué vivimos como miserables para Dios si el justo vive por la fe? Es algo que hay en nuestros corazones. El Evangelio nos hace libres de nuestros ídolos. Debemos servir al Señor. Porque si yo vivo por la fe, o el justo vive por la fe, está para servir. Porque Dios nos ha dado dones para servir a los demás. Pero servimos con nuestros dones en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, aún en nuestros hogares. Pero nos servimos en la iglesia y a través de la iglesia. Como decía hace unos sermones atrás, qué difícil, dice Isaías, poder decir como él: heme aquí, envíame a mí. No hay voluntarios para ir. ¿Sabe que el mejor ministerio que hay es poder servir a otros? Pero que pensamos en el ministerio como el pastor. Quiero el ministerio del pastor, quiero el ministerio del que canta, quiero el ministerio del que toca, quiero el ministerio de que realmente está delante. ¿Pero acaso no es un ministerio el que ha preparado esta silla para que nos sentemos? ¿Acaso no es un ministerio el que ha limpiado la alfombra, el púlpito y ha preparado el refrigerio para que usted disfrute? ¿Eso no es un ministerio? ¿No es un ministerio aquel que has encontrado con alguien y lo ha invitado a la iglesia? Es tan valioso como cualquier otro ministerio. Porque a través de todo lo que nosotros hacemos, debemos de traer, como dice la Reforma, gloria a Dios. Pero la gente se molesta, no quieren limpiar los baños, porque no, mis manos tienen las uñas muy limpias y tengo mi pelo muy bonito y el cloro me lo va a poner como grifado y me va a tumbar.
de mis uñas el color. No puedo mover la silla porque tengo problemas con mi columna, pero después lo ve cargando al niño o a la niña. Todo honra a Dios. Nuestro servicio honra a Dios. Preparamos este lugar, ¿sabe para qué? Para que otros se reconcilien con Cristo. Invertimos tiempo para que otros conozcan a Cristo. Por tanto, debe ser un gozo para nosotros. Pero ¿qué hacemos? Si no lo hace fulano, yo no lo hago. Y siempre me están mandando a mí. ¿Por qué no mandan a otros a limpiar? ¿Por qué no mandan a otros a cuidar a los niños? ¿Por qué no mandan a otros a repartir flyers? Siempre somos los mismos. ¿Por qué no vivimos por fe? El justo que vive por la fe vive sirviendo a los demás. Lo cuarto, lo quinto. Debemos de aprender entonces. Lo cuarto, debemos aprender. Debemos aprender de la palabra. ¿Para qué? Para aplicar la palabra en mi vida y poder compartírsela a otras personas. Debo estar aprendiendo. El justo por la fe siempre está aprendiendo de su fe, de aquel que le ha regalado su fe y cómo vivir por fe. Siempre está aprendiendo de la palabra de Dios. Es un privilegio, entonces, poder descubrir a Dios. Es un privilegio que Dios se haya dado a conocer. Y Él quiere que tú lo conozcas, pero tú no quieres conocerlo porque tienes tu Biblia metida en lugares donde ni tú mismo la encuentras. ¿Cómo vas a vivir por la fe si no crees ni lees nada de aquel que te ha regalado la fe? Mentira. No te engañes. Engañoso es el corazón. El que vive por la fe necesita buscar en los momentos de angustia y de alegría. Señor, háblame que estoy sediento. Padre, estoy llorando delante de tu presencia. Háblame, quiero que encontrarme contigo. Háblame y no vas a hablarme audible, vas a hablarme a través de tu palabra. Cuando el justo vive por la fe, tiene que ir a la fuente porque está sediento de él. Es imposible que tú vivas por la fe y no leas las palabras. Estoy ocupado, no tengo tiempo, no la entiendo. No, es que no vives por la fe. Necesitas alimentarte. He pasado momentos en esta semana en que he tenido que ir a refugiarme en la presencia de Dios. Lo cual es su palabra. Su palabra. Porque el justo que vive por su fe apoya su fe en la palabra. ¿Sabe por qué lloro? Porque ha costado mucho sufrimiento que tú tengas la palabra y tú la desprecias. A Jesús le costó la muerte para que la palabra se hiciera carne, se revelara, para que estuviera con nosotros. Hombres tuvieron que morir por traducir la palabra en oscuridades, huyendo para que te llegue la palabra, y tú no lees la palabra que vale $4.95 en cualquier librería. No leemos la palabra. El justo que vive por la fe tiene que ir a la palabra. Él tiene que hablarte. Porque es el Dios de la palabra. El justo que vive por la fe tiene que proclamar la palabra. No puede callar la palabra de Dios. Tiene que compartir lo que Dios le ha hablado a su vida. Lo que Dios ha hecho a través de la palabra de Dios. Lo comparte. Pero hoy la iglesia no tiene miedo. No quiere compartir su palabra con nadie. Hablamos de tantas y tantas cosas y no hablamos de la palabra. Hasta yo a veces me encuentro y lloro. Digo, Señor, en vez de estar hablando de la palabra, estuve hablando de otra cosa y no le mencioné la palabra. No estoy viviendo por la fe. Necesito arrepentirme, Señor. Porque el justo que vive por la fe
tiene que compartir la palabra. Porque es la buena noticia. Es la mejor noticia que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Que aun siendo pecadores nos amó. Y lo dio todo por nosotros. ¿Cómo podemos callarnos? ¿Cómo no poder decirle allí donde tú vas a arreglarte tu pelo a la peluquera cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Cómo no decirle al mecánico que está arreglando tu carro cuánto Dios ha hecho por ti? Al médico que te está atendiendo cuánto Dios no ha hecho por ti. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, cuánto Dios no ha hecho por ti. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos de compartir la buena noticia del evangelio, porque es la única que puede calmar nuestra sed. Y es la única que puede traernos salvación y paz. Son noticias para compartirlas, para que la gente las escuche. Créanla o no lo crean, ese no es nuestro problema. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero la gente necesita escuchar la buena noticia. No es Trump, no es la otra mujer. No es ni los republicanos ni los demócratas. No es nada. La buena noticia es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que el mundo en Estados Unidos necesita escuchar desde la plataforma donde Dios te ha colocado. No te compliques. No te vayas a Europa. No te vayas a África. Ahí a tu alrededor hay personas que no conocen a Cristo y están muriendo día tras día sin conocerlo. Hay problemas matrimoniales ahí a tu alrededor y necesitan una palabra de consuelo, de esperanza. Hay hijos que han abandonado a sus padres, hay hijos que están en la droga y no saben que hay alguien que los ama y ha pagado un precio muy alto. Y nosotros estamos callados. Y después nos quejamos del mundo, de los jóvenes que matan a otros jóvenes, que trafican con droga, pero si no han escuchado la buena noticia, nada más que saben de malas noticias. Y nosotros tenemos la buena noticia para ellos. Y no podemos callarnos. Tenemos que compartir la buena noticia si de verdad vivimos por la fe. Quiero concluir. Tu correlación con Cristo está asegurada. Está garantizada por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. No hay duda de eso. No dudo de lo que Cristo ha hecho. Pero ¿cómo sé que yo creo en el Calvario? ¿Cómo yo creo realmente que vivo por la fe? Jesús lo dijo muy fácil, muy sencillo. Si tú me amas, tú obedeces mis mandamientos. Si tú me amas, obedece lo que yo digo en mi palabra. Porque mi palabra es la verdad. Y a nosotros, hermanos, nos ha dejado una gran herencia. Una gran multitud de testigos, dice Hebreos. Una gran herencia nos ha dejado Dios. De hombres y mujeres que han muerto por esta verdad. Solo debemos de vivir por nuestra fe. Y no debemos vender nuestra fe. Tenemos que ser radicales con nuestra fe. Mi fe está puesta en Cristo. Y debo de vivir día a día poniendo mi fe en Cristo. Cada decisión que yo tome, cada opción que se presente delante de mi vida, debe de ser basado en mi fe. No en la forma en que voy a conquistar el mundo. Hoy la iglesia hace muchas cosas para conquistar el corazón de la gente. Pero ¿acaso no dice el libro de los Hechos que quién incorpora en la iglesia a los que han de ser salvos? El que yo participe en una fiesta de Halloween para contactar personas, o yo que participe en una fiesta de Easter a recoger huevitos para hablarles a la gente, o el que trae a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿quién es? ¿Mi estrategia? ¿Mi habilidad para relacionarme con los pecadores? ¿O es Cristo Jesús? Ahí en tu trabajo, no tienes que esperar el Easter ni Halloween. Ahí en tu trabajo hay gente que no conocen a Cristo. Y ahí tú puedes contactar a la gente. Ahí puedes vivir tu fe día a día. Los reformadores del siglo XVI les tocó vivir a través de la fe. Y hoy nos ha llegado esa luz a nosotros. Y todos los que se opusieron en contra de la fe en Cristo, hoy han desaparecido. Hoy el imperio romano no existe. Hoy la iglesia católica está en decadencia. Cada vez y más se afilian a la única protesta
de la iglesia evangélica, porque justo ha vivido siempre por la fe. Podemos tener una relación con Dios solo por la gracia, solo por la fe, solo por la Escritura, solo por Cristo. Ese fue el lema de hombres y mujeres que murieron en la hoguera en sus labios. Solamente por la fe voy a vivir y solamente por la fe voy a morir. Pongámonos de pie para orar.